Mi nombre es Héctor José Torres Fuentes, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En este video vamos a realizar la práctica número 4, circuitos resistivos, la parte C, que tiene como tema circuito mixto. Tenemos 4 resistores, cada uno con su valor y un voltaje de 18 voltios, aunque esto va a variar. Primero vamos a calcular o hacer el cálculo con el voltaje de 18 voltios. Para esto vamos a ocupar el simulador. Vamos aquí al simulador y para poder crear este circuito vamos a iniciar desde cero, vamos a restablecer, vamos a crear una conexión en serie, luego una conexión en paralelo y en la conexión de paralelo otra conexión en serie. Añadimos los datos a cada resistor. El resistor 1 tiene 100 ohmios, el resistor 2 360, el resistor 3 120 y el resistor 4 220. Y el voltaje va a ser esta vez de 18 voltios. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro circuito realizado en el simulador. Como podemos ver, vamos a poner aquí para medir el voltaje y el amperaje. Vemos que el circuito tiene una resistencia equivalente de 275 ohmios. Este dato va a ser muy importante para poder realizar los cálculos manuales. Ahora vamos a explicar de dónde sacamos esta resistencia equivalente. Vamos a ver aquí, tenemos nuestro circuito, vemos la resistencia de 275 ohmios. El primer paso es combinar el resistor 3 y el resistor 4. Como están en serie, lo que vamos a hacer es a sumar estos 220 más 220. Aquí tenemos nuestro cálculo que hicimos manual. Muy bien, aquí está resistor. A este resistor le vamos a poner como nombre 3, 4 porque es la combinación del 3 y el 4. Sería 120 ohmios más 220 ohmios igual a 340 ohmios. Este dato lo vamos a almacenar aquí, como vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí está, resistor 3,4 tendría una resistencia de 340 ohmios. Ahora vamos a seguir simplificando nuestro circuito. Vamos a sumar estos dos resistores que están en paralelo. En este caso, como están en paralelo, el procedimiento va a ser diferente. Vamos a ver aquí el procedimiento que realizamos sería este para calcular el resistor 234 porque va a ser la combinación del resistor 2 y el resistor 34. Vamos a calcular la inversa de cada resistor, a sumarla y nos va a dar un resultado de 175 ohmios. 175 ohmios. Y nos va a quedar de la siguiente manera nuestro circuito. Aquí está. Tenemos ya el resistor 234 con una resistencia de 175 ohmios. Para finalizar vamos a sumar estos dos. 100 más 175. Como están en serie solamente los sumamos. Vamos a ver aquí. Tenemos el procedimiento. 100 ohmios más 175 nos da la resistencia equivalente que es de 275 ohmios. Nos quedaría así, 275 ohmios. Y así es como llegamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. Ahora procedemos a calcular el voltaje y el amperaje de cada uno de los resistores. Tanto el resistor 1, resistor 2, 3 y 4. Como lo tenemos aquí. Resistor 1, 2, 3, 4 con un voltaje de 18 voltios. Muy bien, procedemos a calcularla. Aquí está. Para calcular el voltaje, primero calculamos el voltaje y el amperaje del resistor 1. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, vamos aquí al procedimiento que hicimos manual. Y en primer lugar vamos a calcular la energía o el amperaje total. Para calcular el amperaje total, dividimos el voltaje total, que sería 18 voltios, entre la resistencia equivalente, 275 ohmios. Y nos da un amperaje de 0.0655 amperios. Este mismo amperaje total va a ser el amperaje del resistor 1. Y ahora calculamos el voltaje del resistor 1. Tenemos el voltaje del resistor 1 igual al amperaje de 1 o amperaje total, que es el mismo,
por la resistencia del resistor 1. Sería igual a 0.0655 amperios por 100 ohmios igual a 6.55 voltios. Si vamos al simulador, aquí tenemos, seleccionamos resistor 1, un voltaje de 6.55 voltios y el amperaje de 0.0655 amperios, que es el mismo que el amperaje total. Entonces ya tenemos resuelto el resistor 1. Vamos a resolver los otros tres resistores, 2, 3 y 4. Vamos a ver el resistor 2. Primero calculamos su energía o amperaje. Para esto vamos a restar el voltaje total menos el voltaje del resistor 1. Sería voltaje total 18 voltios menos 6.55 voltios. Nos daría un voltaje de 11.45 voltios. Esto lo dividimos entre la resistencia del resistor 2, 360 ohmios, y tenemos un amperaje de 0.0318 amperios. Ahora calculamos la energía o amperaje para el resistor 3 y 4, que van a ser el mismo, por lo cual ocupamos la resistencia 3,4, que es la que calculamos al principio, que esta resistencia 3,4 igual a 340 ohmios. Entonces, la diferencia entre el voltaje total y el voltaje del resistor 1, 11.45 voltios entre 340 ohmios, sería igual a 0.0337 amperios, que sería el mismo amperaje para ambos. Aquí tenemos 0.037 amperios y el resistor 4, 0.337 amperios, es el mismo. Ya tenemos calculado el amperaje o la energía de los cuatro resistores. Nos falta calcular el voltaje del resistor 3, 2, 3 y 4. Vamos aquí a la siguiente página. Y para calcular el voltaje del resistor 2, sería igual a voltaje, bueno, aplicamos la ley de Ohm, tal como hemos venido haciendo en todo el procedimiento. Sería igual a voltaje igual a energía por resistencia. La energía del resistor 2 es 0.0318 amperios por la resistencia, que es 360 ohmios. Será igual a 11.5 voltios. El mismo procedimiento para los demás resistores 3 y 4. La energía del resistor 3 por la resistencia del resistor 3 igual con el resistor 4. Si podemos ver aquí, comprobamos que nos den los mismos resultados. Tenemos el voltaje del resistor 2, 11.5 nos da aquí y 11.5 acá. El voltaje del resistor 3, 4.04, 4.04 y el voltaje del resistor 4, 7.41 y 7.41. Y ya tenemos completo nuestro circuito. También podemos ocupar el simulador Cocodrive Clips y tenemos aquí el voltaje de cada uno de los resistores, y si ponemos el mouse tenemos también su amperaje, solamente que aquí nos lo dan en miliamperios, entonces lo convertimos a amperios. Ahora el mismo procedimiento que ocupamos para calcular el voltaje y la energía del resistor de la fuente con 18 voltios, este mismo procedimiento lo ocupamos para calcular en la fuente o en el voltaje de 24 voltios y también para el voltaje de 36 voltios. Ocupamos el mismo procedimiento, lo único que no va a cambiar va a ser la resistencia equivalente. La resistencia equivalente para los tres procedimientos siempre va a ser 275 ohmios. Y pues en el simulador lo único que tenemos que hacer es cambiar el voltaje. Aquí ponemos 24 y pues vamos viendo cada uno de los resistores, sus datos, y 36. Aquí vemos que la resistencia equivalente es la misma para sin importar la fuente, el voltaje de la fuente. Y para finalizar lo que hacemos es, vemos la tabla y podemos comprobar ya los resultados del voltaje calculado y el voltaje medido.
Y como pueden ver, el voltaje calculado y el voltaje medido de las tres fuentes nos dan iguales. Tenemos los mismos resultados. Entonces vemos que los datos están correctos.